Tenemos algunos acá, ayudantes que ustedes conocen por ahí. Entonces, de esta manera podemos hacer eso. Después está otras dos familias que son los que son posibles de ser borrados. Los que son posibles de ser borrados son unos que tienen una característica, espérenme un cachito, que son como estos. No sé si se llegan a ver, chicos, Sí, se ve. que tienen una ventanita los chips. ¿Ven? Inclusive acá hay alguien que lo está borrando. ¿Sí? La E es de borrable, programable, read only, memory. ¿Sí? Este no. Este es E cuadrado plom. ¿Sí? Y acá se ve la matriz. ¿Ven la matriz que estuvimos viendo? ¿Cómo está guardando? ¿Sí? La información. Bien. Estos, aunque no crean, fíjense, este es muy, pero muy viejo. ¿Sí? Pero se siguen utilizando un poquito, aunque ya poco. Y lo que es que esta, esta matriz está llena de unos. Yo las puedo, esos unos, quemar como si fuera la ROM programable, pero después de que lo quemé, a través de un proceso químico con justamente luz ultravioleta, como se ve acá en esta foto, ¿sí? Yo puedo reconstituir todos esos puentes. Entonces, lo que hago es borrar toda la memoria, volviendo a poner todos los puentes en uno. ¿Puedo hacerlo en forma parcial? No, lo tengo que hacer en forma total. ¿Sí? Inclusive lleva tiempo, llevan un par de minutos, horas, el borrado. Profe, Sí, ¿este reseteo se puede hacer todo lo que todas las veces que se quiera o no, va no. dilatando? Se va degradando y tiene su vida útil como todo. Igual que los DVD regrabables, yo puedo regrabar una X cantidad. Hago el mismo proceso que si fuera un DVD. Hago el proceso de limpieza y después puedo volver a escribir. Es exactamente igual. Ahí ¿Alguna está. vez trabajaron con algún CD o DVD regrabable? ¿No? Bueno, son unos que eran más caros y que tenían una X cantidad de veces que yo la podía utilizar. Entonces, una vez que grababa algo, para poder volver a utilizarlo, lo que hacía yo era hacer un proceso de borrado, que era quemaba todo en forma uniforme. Una vez que dejaba todo quemado en forma uniforme, volvía a hacer el proceso de grabado, que es exactamente lo que vimos antes, volvía a marcar los ceros. ¿Sí? Sí. Y después apareció otro que es el E cuadrado prom, ¿sí? Que es, a diferencia de anterior, puede ser borrada y reprogramable, pero todo en forma eléctrica. O sea, puedo borrar la memoria con una carga eléctrica, la borré toda y después que la borré toda, puedo volver a escribirla. Todas estas ROM, tanto la primera que no permitía el borrado, como es estas dos que permiten el borrado, se borra todo y se sobrescribe todo. Se borra todo el chip y se sobrescribe todo el chip. Luego van a aparecer familias que son las que dan origen a lo que hoy conocemos como los pendrive o memoria flash, que son de borrado y escritura eléctrica, pero de o a bloques o de a bytes. Entonces nuestros discos de estado sólido son memorias como las EEPROM, pero que trabajan a nivel bytes. Algunos pendrive son memorias de tipo EEPROM, pero trabajan a nivel de bloques.
y eso se llaman flash ROM, ¿sí? Y que son las bases a lo que hoy conocemos como nuestros discos de estado sólido. Vamos a hablar un poquito ahora de los circuitos multiplexores y demultiplexores. Algo de esto ya vimos, pero acá es metiendo una señal. ¿Qué significa esto? Yo tengo acá la señal D y de acuerdo a valor de la selección A, de las entradas de selección A o B, voy a decir si D va a salir por la F0 o D va a salir por la F1 o por la F2 o la F3. ¿Se aprecia esto? ¿Sí? ¿Y cómo es que esto funciona? Básicamente lo mismo que vimos antes. Armo la tabla de verdad y defino que para el valor de A0 y B0, con la entrada D, tanto si vale 0 como si vale 1, F0 va a tomar la variable D. Y ahí puedo armar el equivalente. Entonces, de esta manera, el valor D yo lo puedo estar sacando por alguna de las funciones de salida. Es muy importante y fíjense que es muy similar al demultiplexor que vimos antes, al selector que vimos, al decodificador que vimos antes. Ahora vamos a ver el multiplexor, que a diferencia es, yo puedo elegir de un conjunto de entradas cuál va a ser el que va a salir por mi función. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera tenemos, ¿sí? El circuito selector es como lo que me permite el edificio. En cambio, esto, el multiplexor y el demultiplexor son como esos, yo les llamo Clark, pero son esos carritos que me sirven para subir mercaderías a distintos pisos. Una cosa es si yo vengo con la mercadería y la dejo en un lugar de estantería, o si yo saco la mercadería y me la llevo. Entonces, demultiplexor, la mercadería me la está guardando en un lugar de la estantería, y multiplexor de un lugar de la estantería me está descargando la mercadería. ¿Sí? Con esto vamos a poder ver que podemos generar circuitos combinacionales que me permitan hacer distintas cosas, como por ejemplo a la unidad aritmética lógica agregarle operaciones de NOT, operaciones de AND, operaciones de OR exclusiva. Entonces fíjense que yo tengo a la entrada del ALU del bit 1 y del bit 2, así como teníamos un sumador. Ahora esos dos bits, ¿qué hago? Al bit 2 le puse la negación. Acá tengo una AND, acá tengo un OR y acá tengo un XOR. Y de acuerdo a lo que yo quiera, puedo seleccionar la salida. Mío como que me estaba spoileando, ¿vieron? Y de esta manera yo puedo hacer un multiplexor, desmultiplexor, que de acuerdo a un conjunto de cosas me permita ir seleccionando lo que yo quiero para cada una de las salidas. Ahora tenemos memorias RAM, perdón, ROM, pero que trabajan con una agrupación distinta, ¿sí? Que es que en vez de poner el decodificador a la entrada, ponen el decodificador a la salida y programan acá. Y hay otras que directamente no ponen un decodificador, sino que ponen directamente programación acá y programación acá. Entonces, de esa manera lo que tienen es la posibilidad de armar circuitos lógicos, como lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque dada tres entradas, yo acá lo que estoy seleccionando son, si yo tengo AND, son mini términos,
Y acá sería que estaría seleccionando maxi términos porque son OR. Y entonces yo de esta manera puedo armar cualquier circuito electrónico que yo quiera con armar mini términos, o sea, dibujos como lo vimos así, con circuitos AND, con sus entradas, y estos los puedo ir uniendo con OR a gusto y placer. Y puedo armar el circuito digital que yo quiera con un chip como este. Solamente programando qué puentes se mantienen o no acá, y programando qué puentes o no se mantienen acá, yo puedo armar cualquier dibujo de estos o circuito lógico de esta manera. Y esto es la posibilidad de generar em, dispositivos de lógica programable, ¿sí? Entonces yo con estos elementos son lo que hoy conocen muchas veces que muchas placas de video o em, equipos de mineo tienen em, FPLA, em, PLA o cosas por estilo que son circuitos lógicos programables como estos, donde yo pongo la lógica a nivel hardware. ¿Sí? Entonces, esto es muchísimo más performante y muchísimo más rápido de que cualquier cosa, porque yo lo que hice fue mi problema, por transformarlo en un circuito lógico, el cual lo plasmé en un chip. Entonces, es rapidísimo. Acá lo que podemos ver es que así como podíamos tener esto, con un circuito como esto, tranquilamente yo puedo hacer un circuito con 22 de código. ¿Qué significa esto? Que entre un valor de BCD y me lo convierta de un valor de BCD 8421 a otro valor de BCD y hacer la conversión entre BCDs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dada la entrada de un teclado, que me genere la salida de un circuito BCD. Entonces, si entra la tecla 1, se me pone como salida todo esto porque la tecla 0 es la tecla 0. Si me pone la tecla 1, la salida es esta. Entonces, fíjense cómo, dado un teclado donde yo tengo las 10 teclas, del 0 al 9, acá tengo los 10 valores de BCD del 0 al 9. Bueno, y este es otro, que es un decodificador de 7 segmentos, donde yo tengo el valor del BCD y de acuerdo al valor del BCD se me van a aprender las formas. Por ejemplo, si a mí me entra en el BCD 0, 0, 1, 0, ¿qué se me va a aprender? Se me va a aprender A, se me va a aprender B, se me va a aprender G, se me va a aprender E y se me va a aprender D. ¿Lo ven? El 2. Esto, chicos, es lo que, por ejemplo, utilizan las calculadoras que ustedes tienen. Bien, hasta este punto, ¿consultas, dudas? ¿Vamos bien? O sea, fíjense que todo lo que estuvimos viendo hasta acá es cómo implementar distintas soluciones con lo que ya vimos. Es armar distintos bloquecitos básicos utilizando exactamente lo que ya vimos. Ahora vamos a arrancar con la segunda parte, que son los secuenciales. Por las dudas. Gonzalo, no sé si te acabas de descargar
Ah, cierto que vos Ah, hiciste la última. No, no la descargué. igualmente la última versión la acabo de hacer justamente hace un ratito, así que por eso te preguntaba. 8 y 11. La estoy descargando en este instante. Muchas Ah, gracias por listo. hacerme acordar. Hay misterio misterioso. Entonces este no. Este tampoco. Y este, pero lo voy a subir en PDF. Por si lo llego a necesitar. Ya No, lo también subí. está la versión PDF. Sí, ya la tenés ahí en... Ah, sí, ya está. Sí, sí, está todo. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosita para que tomen un... No, no. Bueno, entonces, acá lo que vamos a ver son justamente estas tres cosas. Primero vamos a arrancar en circuitos secuenciales. Estos circuitos secuenciales son circuitos que tienen la capacidad de recordar el estado anterior. Entonces acá tenemos que sumarle a los circuitos el estado, el tiempo, la variable tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A estos les tenemos que agregar la variable tiempo. Entonces, estos circuitos son un poquito más complejos y obviamente que ejercicios de esto van a entrar en el parcial. Así que presten mucha atención. De los otros también van a entrar en el parcial, pero medio como que son fáciles de deducir. Acá son un poquito más difícil, pero no tampoco tanto. Y es cuestión de ser ordenados y es cuestión de hacer un poquito de ejercicio. Entonces, básicamente estos circuitos lo que van a tener de estas características es que van a tener ese record, esa forma de saber cómo estaban anteriormente. De esa manera vamos a poder armar los biestables flip-flop que van a ser la base a una celda de memoria. ¿Qué quiero decir una celda de memoria? Un lugar donde puedo almacenar un bit. Y con eso vamos a armar los registros. ¿Qué son los registros? Los registros de propósito general, los registros que venimos trabajando en el principio. ¿Sí? Entonces, secuencial es cuando las salidas dependen del valor de las entradas y del estado anterior del circuito representado. ¿Qué significa esto? Es entradas y estado anterior. Esa es la diferencia con los combinacionales que no tenían en cuenta el estado anterior. Estos tienen en cuenta el estado anterior. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber alguna función de salida que va a tener que ser contemplada como entrada. Entonces, estos circuitos van a tener lazos de realimentación. ¿Qué significa esto? Voy a tener mi caja negra, donde acá voy a tener la variable A, la variable B, y voy a tener algo llamado salida o Q, que va a hacer una vueltita así. Entonces, cuando yo arranque, voy a tener que tener en cuenta el Q anterior. El Q que tenía el circuito antes que agregue yo mis nuevos valores de entrada. ¿Sí? Profe, yo tengo una consulta. Sí, En el primer caso, o sea, ni bien encender la computadora o lo que sea, o sí, sea, que básicamente no hay un estado de salida. sí. ¿Qué se considera? ¿Cero? No. Una No, pregunta, Lucas. Cuando vos arrancás tu programa, ¿qué es lo que haces después de iniciar, de declarar las variables? después declarar la variable y... Inmediatamente después de declararlo, o muchas veces junto con la declaración de variables, ¿qué haces? Ah, lo de un valor. Va. Ajá, las inicializás, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y bueno, acá voy a tener que hacer lo mismo.
Ok, ok. Yo no Bien. sé qué valor va a tener Q anterior, pero lo primero que voy a tener que hacer de alguna manera es asegurarme que tenga el valor que yo quiero para después empezar a trabajar. Claro. No, pues yo tenía ese espacio medio blanco, como, ¿qué va a tener? Nada. No, Bien. va a tener ruido, ruido de la máquina. La máquina va a arrancar y va a tener ruido. Puede ser un 1 o un 0, no sabemos. El tema es que lo primero que vamos a hacer es inicializarlo para así saber. Joya, perfecto. Bien. Gracias. De nada. Está muy buena la pregunta. ¿Se aprecia eso? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar por el primer biestable. Entonces, este primer biestable, ¿esta compuerta qué es? OR. Muy bien, es una compuerta OR. Entonces, la compuerta OR, esta compuerta va a tener este Q, ¿sí? Y acá vamos a poner el Q anterior, ¿sí? Entonces tenemos, supongamos para hacer todo fácil que todo arranca en 0, entonces tenemos que S está en 0, el Q anterior está en 0, por lo tanto la salida Q, ¿cómo va a ser? 0. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, si S es igual a 1 y Q anterior es igual a 0, la salida de Q, ¿cuál va a ser? 1. Muy bien. Ahora, si S es 0, pero Q anterior es 1, ¿cuál va a ser la salida de Q? 1. Muy bien. Y si S es 1 y Q anterior es 1, la salida de Q, ¿qué va a ser? 1. ¿Se aprecia, chicos? ¿Lo ven esto o no? Quiero que ahora todo el mundo, vamos a terminar esto y lo vamos a hacer. Entonces, fíjense que esto es como dice acá, el botón de encendido de la computadora. Una vez que se enciende, por más que yo vuelva a apretar el botón de encendido, la computadora siempre queda encendida. ¿Sí? Una vez que el S se puso en 1 una vez, por más que el Q anterior valga 0, ya está, listo, quedó siempre atado ahí. Y nunca vuelve a 0. ¿Se ve? O sea, este circuito, una vez que yo meto un 1 por acá, el circuito toma 1 y nunca cambia ese 1. Permanece por el infinito en valor 1. Entonces tenemos que hacer una mejora a este circuito tal que este 1 en algún momento se transforme en un 0. ¿Me acompañan o no? Sí. Bien, entonces fíjense, lo que yo estoy metiendo acá adentro es exactamente lo mismo. ¿Ven? Que es más lo mismo, pero puse este AND acá. Entonces fíjense, vamos a tomar lo mismo. Vamos a suponer que Q tenemos S de entrada, R de reset y Q anterior. Y tenemos la salida Q. Como siempre, arranquemos por todo 0 para hacerlo más fácil. R lo ponemos en 0, a S lo ponemos en 0 y a Q anterior lo ponemos en 0. ¿Sí? Esta AND me va a dar 0. Si R, bueno, a R lo pongámoslo en 1 mejor para que no jorobe. ¿Sí? Entonces va a tener 0, 0 todo 0. Ah, no, mejor dicho, no, qué tonto, perdonen, perdonen, perdón. Sí, 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 mejor lo dejo en 0. Entonces, si yo tengo un 0 acá,
Esto se va a negar, voy a tener un 1 y por lo tanto lo que voy a tomar siempre es la salida de la AND, ¿ok? Por lo tanto esto me va a dar 0. ¿Se aprecia eso, sí o no? Sí. Yo mantengo R en 0, pero ahora a S lo voy a poner en 1. El Q anterior va a ser 0 porque viene por acá y yo acá tengo el Q anterior en 0. ¿Sí? 0, 1 y 0. 0 y 1 que sale del OR. 1. 1 y 1 que sale de 1. Q. Entonces yo acá lo que tengo es un 1. ¿Sí o no? Qué tonto. Voy a poner acá arriba. Entonces teníamos R, S, Q anterior y Q. Teníamos R en 0, S en 0, Q anterior en 0 y Q en 0. Ahora tenemos R en 0, a S lo puse en 1, el Q anterior lo voy a poner, estaba en 0 y vimos que la salida de Q fue un 1. ¿Estamos hasta ahí? Ahora tenemos que el Q anterior va a ser 1. Entonces acá yo voy a tener un 1. ¿Sí o no? Sin importarme ni R ni S. Pongamos a S en 0, R en 0 y veamos qué pasa. S en 0 y R en 0. R0 negado es 1. 1 más 0, si esta es una OR, o sea 1 o 0, me va a dar como salida un 1. 1 más 1 es igual a un 1. Entonces Q se mantiene en 1. Pongamos Q anterior de nuevo en 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y veamos qué valor nos faltaría acá. Poner S en 1, ¿sí? Y R lo mantenemos en 0. ¿Estamos de acuerdo que ahí completamos todo? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Estamos bien? Entonces fíjense que ahí ponemos en la única combinatoria. Entonces, ¿qué tenemos? El Q anterior en 1, S en 1 y R en 0. Tenemos un 1, 1 y, perdón, 1 OR 1 me va a dar un 1, el Q sigue siendo un 1. Un 1. ¿Se aprecia? Ahora, ¿qué pasa si el R lo pone? El Q anterior sigue siendo un 1. Esto no lo podemos cambiar porque viene del estado anterior. Ahora, a R sí, lo ponemos en 1. Entonces, veamos qué pasa si a R lo ponemos en 1. A S lo ponemos en... ¿Qué quieren? ¿0 o un 1 a S? 0. Muy bien. Entonces tenemos que S es 0, pero R es un 1. Por lo tanto, un R se transforma en 0. ¿Qué sale de acá, de este OR? Un 1. Un 1, entra acá un 1, pero un 1 y un 0, 0. muy bien. Ahora, una pregunta. A mí me interesa en algo cuando yo R lo tengo acá en 1, o sea, un 0. Me interesa algo de lo que vendría a ser la salida de este OR. A mí me gustó. No porque da 0, el AND. Muy bien. El AND, el I, con que una sola de sus entradas esté en 0, ¿qué va a tener como salida? 0. 0. Por lo tanto, fíjense que cuando R se ponga en 1, o sea, con la negación tenga la entrada en 0, automáticamente el Q siguiente, el Q que voy a obtener, va a ser un 0. Por eso a esto se lo llama reset. Y Q va a tomar el valor 0 cuando llegue R con 1.
Entonces, siempre que yo tenga R con 1, no importa el valor que tenga S y no importa el valor que tenga Q anterior, el resultado va a ser un 0. ¿Se aprecia, chicos, sí o no? Sí. Entonces, fíjense de que de esta manera estamos empezando a armar lo que llama un flip-flop o lo que se llama una celda de memoria. Y justamente fíjense qué es lo que acabamos de ver acá. Si S y R son 0, el Q permanece el que había, el valor de Q permanece el anterior. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Yo acá arranqué con Q valor 0. Si R y S se mantienen en 0, el Q y el Q anterior se mantienen. Si acá hubiera sido el Q anterior un valor 1, se hubiera mantenido en 1. ¿Sí? ¿Se aprecia esto? Ahora, cuando yo tengo que reset se pone en 1, Q se va a poner en 0. Cuando yo tengo set en 1, Q se va a mantener en 1. Cuando yo tenga ambos set y reset en 1, Q se pone en 0. Entonces, fíjense cómo de esta manera yo puedo obtener justamente algo que me permite guardar un valor, resetear el valor y setear el valor. Una celda de memoria, y esto se llama biestable o flip-flop, porque básicamente se mantiene en dos estados. Y si alguien escuchó algo de física cuántica y escuchó algo de las computadoras cuánticas, justamente el permanecer en un estado determinado, es uno de los problemas por los cuales es difícil armar las computadoras cuánticas, y es el famoso valor del quantum, y que tiene que ver con ¿cómo era? Me sale Nibble, pero no es el Nibble, sino es la posición que tiene la partícula. Entonces, bueno, no importa, me fui de tema. Pero bueno, justamente el problema de poder determinar claramente en qué valor está almacenado, ¿sí? Y los saltos cuánticos que hacen las partículas cuánticas, bueno, es este el problema. Entonces, el armado del biestable, ¿sí? Algo que sea realmente biestable. En las computadoras cuánticas inclusive hay triestables, porque inclusive hay algunas que tienen 3 estados. Tadeo, ¿querías comentar algo? Te veo ahí Sí, emocionado. es el spin, ¿no? Eso. O sea, ¿para qué lado gira? Y que Sí, puede girar para los dos lados a la vez. bueno, Algo sí, así. algo así, pero justamente es el estado de ese quantum, y el estado de excitación del quantum es como salta de barreras y todo ese tipo de cosas, y como yo lo leo, bla, bla, bla. No fuimos al tema, pero para que lo vayan viendo. Entonces acabamos de armar una celda de memoria. Esta celda de memoria que acabamos de armar acá se llama RS. ¿Por qué? Porque tiene set y reset. Es entonces un biestable RS, y acá entra el concepto de asincrónico. Y ahora vamos a ver qué significa esto de asincrónico. Entonces, justamente todo eso que estuvimos viendo lo tenemos justamente hecho acá. Fíjense que tenemos cada uno de los distintos pasos que da el set y el reset y cómo van trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Chicos, quiero que agarren esta PPT y repasen un poquito ustedes estos valores a mano ustedes un poquito. ¿Sí? Quiero que pongan este biestable y pongan, bueno, si ese vale tal valor, si R, y acá tienen justamente los distintos valores cómo se van poniendo. ¿Sí? Y quiero que lo escriban un poquito ustedes o que lo vean un poquito ustedes, mientras yo también me voy a buscar un poquito de algo para la garganta que ya me está molestando. ¿Sí? Antes de seguir con los otros biestables, quiero que vean un poquito esto y repasen un poquito esto. ¿Vale? ¿Hay alguna actividad como para junto con esto? No, ¿no? Depende hasta donde llegues, sí, hay actividad. ¿Dónde tengo que llegar para que tengan actividad?
Nos querés hacer laburar, profe. Totalmente. Acá hay actividad, esta es la actividad, ¿vale? La de... Hasta el registro contador. O sea, no todo. Porque es de la tabla de display de 7 segmentos, registro paralelo, registro contador de 3 bits y rotaciones. Esa sería Ah, tiene que estar todo completo. la actividad, sí. Bueno, listo. Así que no sé si se llega o no. No No sé. solamente ustedes los quieren hacer trabajar, nosotros también, chicos. Bien, totalmente. Me llaman, ¿cómo se llama? Hay el santo que da trabajo, de ahí de Liniers, se me fue. Así que bueno, repasen un cachito esto que me voy a buscar un cafecito. Y les doy unos minutos para que se refresquen también. Más o menos se estuvo entendiendo esto. Perdón, no puedo hablar. Entre coma flotante, hoy cierra el cuestionario de cierre de los días 3 y 4. También cierra el cuestionario de formas normales. Creo que eran dos esos. Sí. Y la elección de grupos de la unidad 5 y 6. Creo que nada más. Se me durmieron todos. No, fíjate en el tema. Bien. No, bien. Entonces, fíjense que ahora, así como tenemos esto, aparece la idea de sincrónico. ¿Por qué tenemos que empezar a pensar de algo que sea sincronizado? Porque tenemos que poner muchos de estos. Cada uno de estos me sirve para un bit, entonces yo necesito poner muchos de estos para tener muchas cosas. Y si yo no empiezo a sincronizar, se me empieza a ver qué Q anterior estoy tomando. Empieza cada uno a tomar el Q anterior que se le canta. Entonces, justamente para hacer esto, es que empezamos a ver el tema de sincrónico. ¿Y cómo damos cuenta? Porque existe esta señal. ¿Y qué va a hacer esta señal? Básicamente, habilitar o no habilitar las entradas R y S. Entonces, si yo tengo la entrada R, yo tengo la entrada S, y yo lo que hago es poner acá un AND y otro AND, y a ambos AND los uno y les pongo la señal de clock, lo que hago es darle bola a R o a S. Si la señal de clock es 0, ¿importa que tenga R? No. Porque la salida que va a ser Cero. 0. ¿Importa lo que tenga S? Porque la No. salida va a ser 0. Ahora, si el clock, en vez de tener valor 0, tiene valor 1, ¿qué va a tener acá como salida? El valor de R. ¿Y qué voy a tener acá como salida? El valor de S. ¿Se aprecia o no? Sí. Ahora, existen distintas formas de trabajar con el clock. Uno es el que acabo de decir, que es cuando el clock está en 1, y otro es cuando el clock trabaja por flanco. ¿Y qué significa por flanco? Miramos acá algún agregado acá. Esto es Made in Vale,
qué piensan ustedes y explica las cosas mejor que yo. Cuando estamos con el dibujito así como está acá, significa que trabaja por el valor está en 1. O sea, el clock es esto que está acá. Cuando vale 1, se toma el valor de R y se toma el valor de S. Si el clock está en 0, tanto R como S son ignorados. En cambio, cuando trabajamos con flanco, es cuando la señal cambia. Entonces tenemos flanco ascendente o flanco descendente. ¿Sí? ¿Se aprecia? ¿Cómo sé cuándo es ascendente o descendiente? Por esto. Ah, claro, tiene símbolos distintos, ¿no? Tiene una negación, fíjate. Ahí lo vi. Muy buena tu pregunta. Este círculo rojo que está acá, que estoy diciendo que es negro, como lo dibujó Vale, perdón. Esta parte de acá, este circulito acá indica que trabaja en flanco descendente. Ok. Y si no tiene dibujito, trabaja en flanco ascendente. ¿Se aprecia? Sí. Sería igual que esto que está acá. ¿Ven? Flanco positivo o ascendente, o flanco negativo o descendente. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, simplemente esto es un tema y generalmente se utilizan más de tipo ascendente o descendente porque son más claros en el tiempo. Entonces, fíjense que acá está la implementación del clock. Fíjense la señal de clock a donde entra 2 compuertas AND. Entonces, si el clock está en 0, no me importa que tenga la entrada J o la entrada K, que la salida va a ser 0. Y si la salida va a ser 0, va a mantener el estado. ¿Se aprecia esto? En cambio, si yo tengo clock en 1, ahí recién J y K tienen sentido. Y fíjense que ahora a este circuito se llama JK sincrónico porque yo tengo acá adentro lo mismo que habíamos visto antes, pero se le suman la señal de Q anterior o Q anterior negada. Entonces, veamos un poquito cómo funciona este circuito, ¿sí? Que es el JK sincrónico. Lo primero que tenemos cuenta siempre es que para todo esto el clock tiene que estar en 1. Porque si el clock no está en 1, si el clock está en 0, yo tengo acá como entrada 0, acá tengo como entrada 0, y la AND que va a tener como salida. 0. Por lo tanto, yo voy a tener esto, que es exactamente lo mismo que vimos, donde el reset está en 0, por lo tanto mantiene el valor, y el set está en 0, por lo tanto mantiene el valor. Por lo tanto, cuando el clock está en 0,
el circuito mantiene el Q tal cual como estaba. Si el Q es igual a 0, entra un 0, acá siempre va a haber un 1, se mantiene el 0. ¿Se aprecia o no? En cambio, si yo, en vez de tener un 0, yo en el Q, yo tengo un 1, fíjense que acá entra un 0. 0 o 1 es igual a 1, se sigue manteniendo el 1. ¿Lo ven o no? ¿Se aprecia? Sí. Entonces, a partir de ahora en adelante, todo lo que vamos a ver siempre clock tiene valor 1. Entonces, si clock tiene valor 1 y j tiene valor 0 y k tiene valor 1, ¿sí? Fíjense que el q va a ser 0. ¿Por qué? Si yo tenía el q anterior con valor, veamos acá, primero, lo que vamos a escribir acá para tenerlo claro es el q anterior y este q anterior, ¿cómo era? Negado. Y acá que vamos a poner el q anterior. ¿Sí o no? Entonces, en esta AND que está acá, como j es igual a 0, la salida ¿qué va a ser? 0. Porque entonces el q anterior desaparece. Ahora, este q anterior, como tengo k igual a 1 y el clock está a 1, la salida de esta AND va a ser el q anterior. ¿Sí o no? Y fíjense que acá también tenemos el q anterior. ¿Sí? Este es el q anterior. Entonces, ¿qué va a entrar acá? Acá va a entrar q anterior negado. Esto significa que está negado. Y acá va a entrar q anterior. Un i de q anterior y q anterior negado, ¿qué me va a dar como resultado? 0. Muy bien, ¿por qué? Porque si q era igual a 1, el q negado o el q anterior, vamos a hacerlo así para no marearlos, iba a ser igual a 0. Y viceversa, si q anterior es igual a 0, q anterior negado va a ser igual a 1. ¿Se aprecia esto? ¿Me acompañaron hasta acá? Sí. Por lo tanto, la salida esta seguro va a ser un 0, sin importar el valor de q anterior. Por lo tanto, sin importar el q anterior, cuando j es igual a 0 y k es igual a 1, el sistema toma valor 0. ¿Se aprecia esto, sí o no? Chicos, Sí, 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 sí. bien. Ahora, ¿qué pasa si j toma valor 1 y k toma valor 0? ¿Sí? Esto es k nuevo, q nuevo y esto es q nuevo negado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no sé cuál es el valor de q anterior. Acá viene el q anterior, ¿sí? Pero como tengo este 0, la salida va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? En cambio acá viene q anterior negado. Como tengo todos unos, la salida es q anterior. ¿Se aprecia hasta acá, sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué entra acá? Fíjense, acá entra q anterior y está entrando q anterior, ¿qué? Negado. ¿Y esto qué es? Es un OR. Por lo tanto, la salida seguro es 1. ¿Se aprecia o no? Sí. Sí, sí. Entonces, acá no me importa qué valor tenía q anterior,
que esta salida seguro va a ser un 1. Y un 1 y un 1 en una AND me dan como salida un 1. Entonces el Q nuevo va a ser un 1, sin importar el valor del Q anterior. ¿Sí o no? Sí. Y ahora vamos a ver el último punto, que es que 0 y 0. Acá cómo mantiene el valor. Bueno, ya lo vimos eso que mantiene el valor con Q igual a 0 y cómo mantiene el valor con Q igual a 1. Se los dejo para que lo vean. A mí me interesa ver este ahora. ¿Sí? Que es cuando tengo 1 y 1 y cómo invierte el valor. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Viene Q anterior acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo un 1 y un 1. Invierte el estado. Y si invierte el estado tengo que tener en cuenta el anterior. Qué tonto. Entonces, si tengo que Q anterior es igual a 0, Q anterior es igual a 0, la salida de este AND es un 0. Si Q anterior es igual a 1, la salida de esta AND es igual a 1. Meto el 1 acá, tengo un 1 de salida. Este 0 es un 1, se mantiene un 1, el nuevo Q es con 1. Ahora, si mantengo J y K en 1, pero el Q anterior es igual a 0, a 1, tengo que el Q negado es igual a 0, de esta AND sale un 0, de esta AND sale un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 0, porque este es un 1, ese a reset, tengo un 0, por lo tanto el nuevo Q es 0. Entonces fíjense cómo se invierte el valor de Q. Entonces acabamos de ver toda esta tabla y entonces acabamos de ver cómo el flip-flop JK sincrónico funciona. Teniendo en cuenta que yo tengo en J... Sí, Perdón, quería hacer una aclaración, que cada caso que mostró Gonza, en cada uno es una pulsación de reloj. Digo, porque claro. es un error bastante común que mezclan lo que irían distintas pulsaciones. No, a ver, recuerden que todo esto ocurre, las entradas son tomadas en cuenta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el clock es igual a 1. Si el clock es igual a 0, no se tienen en cuenta las entradas y se mantiene el circuito tal cual como estaba, ¿sí? Entonces, recuerden que el circuito va a reaccionar cuando el clock sea 1. Si no, el circuito no reacciona porque el clock es igual a 0, se mantiene inmóvil, ¿sí? Y como ya vimos antes, todo esto depende del valor que tengan las entradas, como vimos en la protoboard. Si acá yo no tengo 5 volt positivo, que sería el 1, esto no reacciona. Si yo acá no tengo los 5 volt positivo para alimentar esta entrada, las ANDs no van a... ¿Se aprecia lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? O sea, ustedes vieron la tarjeta en la OR, en la AND, que tenían que tener las dos lucecitas prendidas para que la AND reaccione. Si había una sola lucecita prendida, no reacciona. Gracias, Vale. Entonces, con esto que acabamos de ver, acabamos de barrer todas las combinaciones de este flip-flop. Entonces, entendiendo que este flip-flop, cómo funciona, podemos generar algunas cosas. Por ejemplo, si yo agarro al JK y uno la entrada que antes era llamado J, esta es la entrada J, la 1 con la entrada K, pero negándola, o sea, significa que este valor lo anulo y este valor lo a1, lo que yo tengo es que si yo D es igual a 0,
se mantiene en 0. Si D es igual a 1, se mantiene en 1. Entonces, esto se lo llama un bistable de delay. Por eso la D. ¿Qué significa? Que el dato entra y se mantiene un ciclo. ¿Por qué? Porque la próxima vez que el clock se active, va a volver a tomar el valor que entre por D. ¿Se aprecia? Sobreescribiendo el valor anterior. Si entra de nuevo un 0, va a volver a guardar un 0. Pero si entra un 1, pisa el 0 tomando el 1. Por eso se llama delay. Guarda por un ciclo de reloj el valor que le dieron. Ahora, bueno, y acá justamente tienen toda la demostración de cómo funciona esto y cómo es el circuito, ¿no? O sea, yo lo que hice antes, esto era J antes, tomé la J, la uní, la bajé y la negué. Por lo tanto, tengo justamente esto que está acá. ¿Se aprecia? Ahora, si yo tomo el mismo JK, ¿sí? Que teníamos antes, pero en vez de unirlo como lo estoy uniendo, sino lo uno con T sin negar, o sea, igual que el anterior, pero directamente sin negar. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es elimino de la tabla de verdad, elimino estas dos opciones. Entonces, genero el T, el biestable llamado T, que lo que hace es, con 0 mantengo el Q anterior, con 1 invierto el Q anterior. Entonces, mientras que la señal T esté en 0, voy a guardar el mismo valor de Q. Ahora, en cuanto la variable T sea un 1, cambio. Y fíjense que este cambio, cuando yo pongo 1, cambia. Cuando yo pongo un 1, cambia. ¿Qué se les ocurra que sirve? ¿Qué se les ocurriría que serviría algo que yo le doy 1 y cambia? Yo soy 1 y cambia. Me puede servir para contar, por ejemplo. Cuando yo lo excito, cambia. Cuando yo lo excito, cambia. Cuando yo lo excito, cambia. Si yo voy juntando de esos, voy haciendo una especie de sumador. Y acá tenemos la implementación. Fíjense que es igual que el D, nada más que no está negado acá. O sea, no está la negación, ¿ven? Le falta la negación. Entonces, si yo tengo muchos puestos, por ejemplo, como si fuera el D, uno al lado de otro, yo tengo un registro paralelo. Entonces yo lo que me entra lo almaceno por un tiempo determinado hasta la próxima entrada. Entonces fíjense qué significa. Si yo tenía una unidad aritmético-lógica, tenía la ALU, que yo tenía todos los bits de entrada, todos los bits de salida, y yo que necesitaba esos bits guardarlos a algún lado. Bueno, pongo un registro como este, entonces todo el resultado de la suma lo guardo en este registro paralelo, y pude almacenar el resultado de una suma hasta el próximo ciclo de reloj. ¿Se aprecia? Esto es el registro paralelo. ¿Sí? Ahí después tienen una actividad donde tienen que jugar un poquito y poner los valores de Q anterior y Q nuevo. Todo este lado son los Q anterior. Y estos son los Q nuevos. Y acá tienen un registro contador de 3 bits. ¿Sí? Fíjense que lo estoy haciendo con los T. ¿Se acuerdan que yo les dije que me pueden servir para contar? Entonces lo que va a pasar es que, como yo acá tengo una entrada en 1, fija en 1,
Con la combinación de esto, van a ver que yo puedo hacer que cuenten. ¿Sí? Entonces, acá después van a tener una actividad donde tienen que, ¿me estoy en lo correcto, vale? Una actividad donde tienen que hacer que esto funcione. O sea, ir poniendo y haciendo el clock de cada uno. Correcto, sí, hacer la tabla de verdad y mostrar todos los pasos del circuito. Yo les recomiendo que para eso hagan una cosa, hagan una captura de esto y ponen, bueno, yo tengo todo con esto y T es todo, digamos, si quieren todo en cero para hacerlo más fácil, y T, acá entra el T por primera vez. ¿Qué va a pasar? Después de eso, toman los Q de resultado y los pasan a ¿qué? A Q anterior. Y ponen, bueno, ahora tengo otro ciclo, el siguiente ciclo, ¿sí? Donde me vuelve a entrar este 1. Ahí vuelven a hacer lo mismo, toman todos estos Q de salida y los meten como Q anterior y vuelven a hacer otro pasaje, así sucesivamente, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Toman una primera foto donde meten este 1 y ven cómo trabaja todo tomando todo en cero. Van a tener como resultado el Q0, el Q1 y el Q2. Entonces, ahí ponen en blanco y el resultado de Q0 lo ponen como Q anterior en el próximo que está en blanco, ¿sí? O sea que este Q0 lo mandan para acá. Este Q1 del resultado lo mandan para acá como Q anterior. Este Q2 lo mandan para acá como Q anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ahí vuelven a ir desde acá allá barriendo el circuito. Entonces, me paro, voy de izquierda a derecho y obtengo los Q. Paro ahí. Tomo el circuito en blanco, lo pego. Tomo los Q que tuve como resultado y los paso a la izquierda como Q anterior. Vuelvo a hacer de izquierda a derecha y obtengo unos nuevos Q resultados. Paro, copio el circuito en blanco, lo pego. Tomo ahora estos segundos Q de resultado, los pongo como Q anterior y voy de izquierda a derecha de nuevo. ¿Me siguen como mecánica para hacer los ejercicios? Sí. Todo esto siempre con el clock en 1, ¿no? Sí, todo concluye en club. Si querés, Priscila, puedes hacer uno en el medio, donde pones clock en 0 y fíjate cómo te da. Vas a ver que lo que queda es que, como las entradas de la SAN, si el clock está en 0, ¿qué voy a tener? Esto en 0, esto en 0, por lo tanto esto en 0, esto en 0, esto sigue subiendo, 0, 0, sigue subiendo, 0, 0. Y si yo tengo 0, tengo 0, ¿qué va a pasar? Y el Q se va a mantener exactamente igual. Si yo tengo 0, tengo 0, el Q se va a mantener igual. ¿Se aprecia, Priscila? Sí. Si querés hacerlo, está muy bueno el ejercicio como para tomar conciencia, ¿sí? ¿Se aprecia hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien, quiero tomarme menos de 2 minutos para hacer una salvedad. La clase de hoy es virtual porque justamente hoy hay una paro por el problema presupuestario que siguen teniendo las universidades y toda la educación en general. Y esta es una forma, entre comillas, de adherirme al paro, pero yo quiero que amen la facultad tanto como la amo yo. Entonces, lo menos que, o sea, a ver, entiendan que estoy absolutamente de acuerdo con que se tienen que hacer cosas al respecto y que el camino que está llevando el país es un camino al desastre, igual que en los 90, con un grave problema de que van a venir por el saqueo y se van a llevar todo como se llevaron en los 90. No me importa, es mi visión, perdonen, no quiero entrar en ninguna discusión, simplemente quiero manifestar lo que yo pienso y mi mejor manera para evitar eso es que ustedes amen al país, amen a la facultad y la quieran como la quiero. Y por ende la cuiden
Y esto es mi forma de hacerlo, dándoles lo mejor que puedo. Soy un beneficiario, sí, un beneficiario. Estoy bendecido por poder laburar. Tener dos, tengo más de 2 laburos, pero todos los laburos son de cosas que amo y me gustan. Trabajo en ciberseguridad, que es algo que me encanta y valoro, y trabajo como docente en esta facultad para ustedes, que amo y valoro. Y todo eso me doy gracias mi esfuerzo, pero también las oportunidades que me dio la universidad. Entonces, bueno, nada. Perdón, me fui 2 minutos de tema, pero quería sentar el por qué hoy tenemos la clase como la tenemos. Así que bueno, nada, quería dejar claro la situación. Bien, sigamos con esto. Entonces, gracias a esto pudimos armar los registros. Estos registros, chicos, son la base. Cuando vimos el megaprocesor, cuando vimos el sumador, yo todo eso lo tengo que guardar en algún lugar para que después otro proceso lo pueda tomar o otra parte de la computadora lo pueda tomar. ¿Sí? Entonces, esto son las bases de eso. A estos registros yo les puedo sumar más inteligencia. ¿Cómo? Con facilidades de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que ahora los unos que yo los tengo repartidos así, los voy a poner así, simplemente es un modo gráfico, y voy a poder empezar a jugar con ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, desplazamientos lógicos, desplazamientos circulares y desplazamientos aritméticos. Por la hora no vamos a entrar tanto en los detalles, pero sí estaría bueno que ustedes lo vayan viendo, que son, por ejemplo, estas instrucciones, que lo que hacen es, los bits los mueven de una determinada manera. ¿Sí? Por ejemplo, esta otra instrucción que mueve los bits de otra. O sea, los bits que yo tengo en el registro y que cada uno de estos registros los tienen en un flip-flop D o T o lo que fuera, ahora inclusive puedo hacer que interactúen entre los propios flip-flop haciendo este tipo de movimientos, que el bit que estaba acá se copia acá, el que estaba acá se copia acá, el que estaba acá se copia acá. ¿Con qué? Con estas instrucciones. ¿Y qué hacen estas instrucciones? Estas instrucciones activan mediante un decodificador cómo voy a cablear y cómo los flip-flop D o T van a reaccionar para eso. Entonces, fíjense que todo esto que vamos a empezar a ver a partir un poquito de la clase que viene, que son las partes de desplazamientos, porque hoy ya no llegó para que lo veamos, siguen siendo implementaciones de circuitos lógicos, o mejor, circuitos digitales, como venimos viendo. Nada más que cada vez se vuelven más complejos. Y llegamos a un momento en que la complejidad es tal que ya nos interesa profundizar. Ya nos abstraemos de cómo hicieron la implementación y nos vamos a quedar con qué? Con que existen instrucciones, o sea, comandos, o sea, órdenes, que van a hacer que pasen cosas en los registros. Hay algo que no vimos nosotros como tal, pero existe una instrucción que va a ser una instrucción AND, que no le pusimos nombre, sí, pero que más o menos lo vimos, que es la compuesta lógica AND. Y también vamos a ver una que sea sum, que sea la suma. Y nosotros vimos la suma, porque vimos el sumador completo. Entonces la activación del circuito sumador completo va a estar dado por la instrucción sum. ¿Y estas instrucciones, profesor, dónde están? Bueno, justamente para cerrar el cuatrimestre vamos a entrar en lo que son las instrucciones y vamos a entrar en lo que vendría a ser assembler, que va a ser es el lenguaje de máquina, ya lo vamos a ver, y vamos a ver cómo un procesador trabaja. Pero nos vamos a abstraer un poquito de los circuitos. Pero ustedes van viendo que nosotros
lo que vamos haciendo es contar una historia que es cómo los procesadores trabajan, cómo toman la información, cómo la manipulan, pero no vemos todo el procesador ni toda la complejidad, sino que trabajamos como una láser que nos ilumina los distintos puntos que nos sirven para ir haciendo ese caminito. Porque como ven, esto es mucho más complejo. O sea, es mucho más abarcativo, tiene un montón más de cosas, pero nosotros vamos haciendo foco porque si no, el tiempo no nos da. Hasta este punto, chicos, ¿dudas, preguntas? Recomendación, estamos ya avanzado largo el cuatrimestre, lean los capítulos, no se queden sin leer los capítulos de los libros, ¿sí? Por favor, presten atención, vayan haciendo y estudiando, no dejen para último momento. Yo sé que están muy acostumbrados muchos a dejar las cosas para último momento. Les puedo asegurar, como ex alumno de la facultad, que si dejan las cosas para último momento, no van a llegar y van a querer rendir 4 parciales la misma semana y les va a ir mal en los 4. Así que vayan estudiando todos los días. Se puede. Necesita esfuerzo, necesita constancia, ¿sí? Y eso es lo más difícil, ponerse, ponerse, ponerse. Entonces, si esta materia les gusta, aprovéchenla, ¿sí? Para que sea la que les limpie un poco la cabeza de análisis matemático, de álgebra y geometría analítica, de esas materias que son más pesadas, ¿sí? Pero empiecen ya a leer los libros, empiecen porque lo más probable es que les parezca que, que esto lo entendieron, hasta les puede parecer fácil, pero les puedo asegurar que si no lo solidifican esos conocimientos mediante el estudio, mediante el repaso, para el momento del parcial se les va a hacer agua, no lo van a poder agarrar, se les va a escapar. ¿Sí? Y yo lo que quiero, chicos, es que me aprueben, pero no porque apruebe un examen, sino que me aprueben en el sentido de que me demuestre que yo les pude enseñar y que ustedes pudieron aprender. A mí lo que más me interesa es eso, quedarme tranquilo de que yo les pude enseñar y que ustedes me pudieron entender y me pudieron aprender. ¿Se aprecia? Así que bueno, nada, queda todo el tema de repaso de registros, toda la parte de rotaciones que igual es bastante sencilla. La pueden inclusive ver un poquito ustedes. Para la clase que viene vamos a hablar un poquito de eso, pero será comentar un poquito esto y ya estamos entrando en la unidad número 7, que es sí, digamos, la unidad que da un poco el cierre del cuatrimestre. ¿Vale? ¿Algo? Sí, ya se debilitó trabajo práctico de la unidad 6. Perdón, estoy media. Estoy lenta. De circuitos combinacionales ya está habilitado. Así que si quieren ir viendo. No sé si querés que ya habilite uno de los cuestionarios. Si lo vimos, sí. En teoría sí. Bueno, sí. Todo lo visto ya se puede habilitar. Porque yo no me acuerdo si tenía todo junto con... Si está la parte de rotación de registros, no, pero No, la rotación de registros no. está aparte. Bueno, listo. Está Entonces, aparte, eso. todo metelo y lo que no lo hayamos visto, no. Listo, entonces ahí se habilita también un cuestionario. Recuerden, igual ya les estuve avisando las actividades que cierran hoy. Perfecto. Ya está Bien. habilitado. Buenísimo, entonces, gracias, Vale. Entonces, ahí tienen las actividades, vayan repasando todo, pues estamos acercando al parcial, pero no solo por eso, sino porque si no empiezan a meterle un poquito de repaso y de cosas, no van a llegar.
Y bueno, gente, buena semana y nos estamos viendo el jueves que viene. Dale, profe. Chao. Abrazo. Chao, Nos vemos. profe. Chao, profe. Profe, nos vemos. Nos vemos. Brinde.